En las primeras horas de la mañana del 26 de noviembre de 1980, mientras la ciudad de Yakima, en el estado de Washington, parecía aún atrapada entre la neblina del amanecer y el silencio de un día frío, un grupo de trabajadores ferroviarios vio algo que jamás habían visto en sus vidas. No fue un sonido. No fue un golpe seco. No fue tampoco un grito ni una explosión. Fue simplemente un cuerpo. Un cuerpo que no debería estar ahí. Un cuerpo que, según todo lo que entendían del mundo, no tenía manera lógica de haber llegado a ese lugar. Estaba tendido junto a las vías, cerca del puente de las líneas ferroviarias, con el rostro parcialmente hundido en la tierra húmeda y la ropa marcada por lo que parecía un extraño patrón de deterioro. No había signos de violencia visibles, al menos no de las que uno esperaría, pero algo en él transmitía esa sensación casi instintiva que se produce cuando algo es profundamente anómalo. Algo que no encaja, algo que no debería existir. El primer trabajador que lo vio pensó que quizás era un indigente, o alguien que había sido arrojado desde un tren. Pero la posición del cuerpo no coincidía con esa hipótesis. Tampoco sus ropas. Y menos aún su estado físico. Había algo en él. Algo en sus manos, en sus uñas, en su piel, que parecía contar una historia muy distinta. Una historia que no encajaba en ninguna categoría convencional de accidente o violencia conocida. La policía llegó unos minutos después, alertada por los propios trabajadores. Y mientras los agentes observaban aquel cuerpo, el frío parecía apoderarse de esa escena como si quisiera conservarla intacta, como si supiera que en ese instante la historia estaba congelándose en un misterio que jamás sería resuelto. Lo primero que llamó la atención de los oficiales fue la ausencia total de sangre. No había rastro de ella ni alrededor del cuerpo ni en la ropa. Tampoco había heridas abiertas. Tampoco señales claras de un impacto directo, como el que acompañaría la caída desde un vehículo en movimiento. Era como si aquel hombre simplemente hubiera sido depositado ahí. O peor aún, como si hubiera caído desde lo alto, desde un punto tan alto que incluso el suelo parecía sorprendido de haberlo recibido. El cuerpo fue levantado con cuidado. Como si hubiera sufrido una fuerza invisible que aplastó su interior sin romper la superficie. Los médicos forenses lo verían horas después y dirían lo mismo, con un lenguaje más técnico pero con el mismo desconcierto en los ojos. Ese hombre tenía el tipo de daño que se ve cuando alguien cae de una gran altura, pero no había edificios cerca, ni puentes lo suficientemente altos, ni señales de caída desde un tren. Era, en todo sentido, un cuerpo que parecía haber caído del cielo. Durante los días siguientes, la policía intentó identificarlo. Revisaron hospitales, refugios, listas de desaparecidos. Ninguna familia lo reclamó. Nadie lo reconoció. No tenía huellas registradas. No tenía cicatrices que permitieran rastrear su historia médica. No tenía billetera, ni documentos, ni nada que dijera quién era. Y lo más extraño, sus ropas no coincidían con ningún fabricante. La etiqueta de su camisa era de un estilo que no correspondía a ninguna marca conocida. Su cinturón tenía un patrón que parecía hecho a mano, pero no había artesano o fabricante local que pudiera atribuirse su creación. Sus zapatos, aunque comunes a simple vista, tenían un tipo de costura que ningún zapatero de la zona reconoció. Era como si ese hombre hubiera pertenecido a otro lugar.
a otro territorio, a otra historia. Quizás incluso, como dirían algunos más tarde, a otra dimensión. Con el paso de los días, una narrativa comenzó a formarse. No una narrativa oficial, porque la policía jamás dio declaraciones más allá del hallazgo, pero sí una narrativa susurrada. Había quienes decían que lo habían visto días antes caminando por las afueras de Yakima, desorientado, como si no supiera dónde estaba. Otros aseguraban que lo habían visto hablando solo, mirando al cielo, murmurando algo que sonaba como otra lengua. Y algunos más afirmaron que no pudo haber estado ahí antes del amanecer, porque habían pasado por ese mismo punto minutos antes y no había nada. Esa última afirmación fue la que sembró la semilla del misterio. Porque todos coincidían en una cosa: no escucharon nada. No escucharon un golpe. No escucharon un impacto. No escucharon el sonido de un cuerpo al caer desde una altura imposible de ignorar. Y sin embargo, el cuerpo estaba ahí. El examen toxicológico reveló algo aún más extraño. No tenía ni una sola sustancia en el cuerpo. Ni alcohol, ni drogas, ni sedantes, ni medicamentos. Nada. Como si su organismo estuviera absolutamente limpio, como si no hubiera consumido nada en años. Pero eso también era imposible. El cuerpo mostraba signos de ser alguien que había tenido una vida normal. Sus dientes, por ejemplo, mostraban restauraciones antiguas, propias de alguien con acceso a atención dental. Pero el estilo de esas restauraciones no coincidía con las realizadas en Estados Unidos durante las décadas previas. Era como si ese hombre no perteneciera a ninguna parte, pero a la vez perteneciera a todas, como si fuera un fragmento suelto de una historia perdida. Los forenses determinaron la hora de muerte con un margen aproximado, pero incluso eso parecía poco confiable. La rigidez cadavérica no coincidía con la temperatura del cuerpo. Las marcas en la piel no coincidían con un cadáver expuesto en tierra. Era como si su cuerpo se hubiera encontrado en un estado suspendido, interrumpido, como si hubiera pasado por algo previo a su muerte que alteró los ritmos naturales. Y ahí nació otra teoría. Una teoría que no sería mencionada públicamente, pero que uno de los policías confesó años más tarde a un periodista local. La teoría de que aquel hombre no murió en ese lugar. La teoría de que fue depositado allí. No por manos humanas, sino por algo más. La zona de Yakima tiene una larga historia de fenómenos inexplicables. Desde avistamientos de luces extrañas en el cielo, incluso mucho antes del auge de los ovnis en los años 50, hasta informes de desapariciones breves, ruidos inexplicables y figuras luminosas que se mueven entre los bosques. Los nativos de la región contaban historias ancestrales de seres que descendían en columnas de luz, seres que no caminaban sino que se desplazaban como sombras, seres que podían tomar forma humana por un tiempo limitado. Los investigadores oficiales nunca tomaron en cuenta esas historias, pero los habitantes sí. Y cuando escucharon la noticia del hombre sin nombre que apareció junto a las vías, muchos de ellos recordaron relatos antiguos sobre los visitantes, seres que, según los ancianos, a veces dejaban atrás cuerpos vacíos, fragmentos humanos que no habían sobrevivido al contacto con ellos o que simplemente habían sido descartados. Para algunos, aquello sonaba a superstición. Para otros, a una explicación demasiado conveniente, pero para muchos, especialmente aquellos que conocían las historias de fenómenos extraños en el valle de Yakima, era la única explicación que tenía sentido. Si el hombre cayó, ¿de dónde cayó? Si nadie lo escuchó, ¿cómo llegó al suelo? Si no dejó sangre, ¿qué tipo de fuerza lo afectó?
Si nadie lo reconoce, ¿quién era? Y sobre todo, ¿qué vio antes de morir? La autopsia mostró que sus globos oculares tenían microfracturas internas, similares a las que sufren personas expuestas a cambios abruptos de presión. Su corazón mostraba signos de estrés extremo, como si hubiera sufrido un miedo indescriptible en los segundos previos a su muerte. Su cerebro, aunque intacto externamente, tenía un patrón curioso. Las sinapsis mostraban señales de sobreestimulación, como si hubiera sido expuesto a una fuente de luz intensa o una experiencia traumática más allá de lo humano. Para los expertos en aviación, aquello era inconsistente con cualquier accidente aéreo conocido. Para los expertos en medicina forense, era inconsistente con caídas normales. Para los expertos en comportamiento humano, era inconsistente con cualquier evento terrestre. Parecía, literalmente, un cuerpo que había estado en otro lugar antes de caer. A veces, los misterios no necesitan resolverse para ser reales. A veces, lo inexplicable no necesita pruebas, solo presencia. Y el Yakima John Doe, como fue bautizado oficialmente, se convirtió en una presencia silenciosa, un recordatorio de que incluso en un mundo moderno lleno de tecnología y explicaciones, hay cosas que escapan a cualquier lógica. Décadas después, aún nadie sabe quién era ese hombre. Nunca fue reclamado. Nunca fue identificado. Nunca fue explicado. Es, hasta hoy, un fantasma en los archivos forenses, un eco en un valle lleno de historias antiguas, un nombre que no pertenece a ningún registro pero que vive en todos los libros de casos sin resolver. Y cada tanto, alguien en Yakima recuerda esa mañana silenciosa de 1980. Y recuerda que no escucharon nada. Y recuerda que no había manera de que ese cuerpo llegara allí sin dejar un rastro. Sin dejar un sonido. Sin dejar una historia. Pero el cuerpo estaba ahí. Como dejado por manos invisibles. Como caído desde un cielo que no era el nuestro. Y a veces, cuando la noche es especialmente clara y el viento corta de forma extraña entre los árboles, algunos habitantes aseguran que escuchan un golpe sordo a lo lejos. Un golpe breve. Una vibración en la tierra. Como si algo, una vez más, hubiera caído desde arriba. Hablar del Yakima John Doe es entrar en un territorio en el que la realidad parece descomponerse en capas invisibles, donde cada capa revela un fragmento que, en lugar de dar claridad, aumenta la confusión. Con el paso de las semanas, la policía archivó el caso como un cuerpo sin identificar encontrado en las vías, una frase que no transmitía ni una décima parte de lo que realmente ocurrió. Pero si uno escucha a quienes estuvieron realmente ahí, médicos, forenses, trabajadores ferroviarios, curiosos que se acercaron al lugar, descubre que ninguno de ellos volvió a mirar ese sitio de la misma manera. Uno de los primeros relatos en profundizar el misterio provino del paramédico que atendió la escena. Años después, en una entrevista informal para un archivo local, confesó algo que no figuraba en ningún reporte oficial: el aire alrededor del cuerpo estaba más frío que el ambiente. No un poco más frío. Mucho más. Dijo que fue como acercarse a un refrigerador industrial en medio del campo. Incluso los vídeos de las linternas parecieron empañarse levemente al aproximarse. Ese detalle nunca fue documentado porque, según él mismo admitió, no tendría sentido sobre el papel. Ningún cadáver humano genera frío. Ningún cadáver altera la temperatura ambiente a menos que lleve días expuesto, cosa que claramente no era el caso. El cuerpo aún estaba tibio por zonas internas, lo que indicaba que había muerto pocas horas antes. Ese descenso brusco de temperatura era incompatible con cualquier explicación natural. Y sin embargo, quienes estuvieron ahí lo sintieron. Una sensación metálica en el aire, como si hubiera electricidad suspendida entre las partículas de niebla.
Uno de los trabajadores ferroviarios que descubrió el cuerpo relató que, antes de acercarse, sintió un zumbido muy leve, como una vibración en los rieles, pero no provenía de un tren. Era un zumbido irregular, casi imperceptible, que se intensificó durante unos segundos y luego desapareció de golpe, justo antes de que viera la figura tendida en el suelo. Aseguró que jamás había escuchado algo así en sus 30 años de servicio, y que en un principio pensó que era algún tipo de interferencia eléctrica o falla en los cables de las líneas de comunicación. Pero las líneas estaban intactas. Nada indicaba una falla técnica. Esos detalles, los pequeños, los que no entran en un reporte policial, son los que dan forma al tipo de historia que solo puede clasificarse como un verdadero misterio. Cuando el cuerpo llegó a la morgue, el desconcierto continuó. Un asistente forense afirmó que los zapatos del hombre tenían un olor extraño, un olor que no se parecía al del cuero viejo o al del sudor humano. Decía que era un olor similar al del metal calentado, como cuando una pieza mecánica se recalienta y luego se enfría rápido. Un olor que no debería provenir de un calzado común. Las suelas, además, mostraban un desgaste inexplicable. No estaban gastadas de forma pareja, como cuando alguien camina kilómetros, más bien, tenían un patrón circular, como si hubieran sido rozadas contra una superficie lisa y dura que no correspondía a las calles ni a los senderos de Yakima. Ni siquiera a un tren. Esa parte llamó profundamente la atención del forense principal, quien pidió fotografías detalladas de las suelas. Meses después, cuando fue entrevistado de manera privada por un investigador aficionado, confesó que ese patrón era muy similar al que había visto en su juventud, cuando trabajó temporalmente cerca de instalaciones aéreas militares secretas donde se experimentaba con tecnología que jamás fue revelada al público. Según él, algunos prototipos usaban plataformas de levitación magnética que dejaban patrones circulares cuando una persona se apoyaba en ellas. No afirmó que fuese lo mismo, pero dijo que la similitud lo dejó pensando durante años. Sobre la ropa del John Doe, también hubo hallazgos desconcertantes. Las fibras no coincidían del todo con ningún tipo común de poliéster, algodón o mezcla textil de los años 70 y 80. Una parte del tejido tenía una composición anómala, como si hubiera sido sometida a un proceso químico o térmico inusual. Algunos fragmentos parecían derretidos, pero la temperatura del entorno no podría haber causado tal efecto. Era como si la prenda hubiera estado expuesta a una fuente de calor intensa o a una fricción extrema, y sin embargo, el cuerpo no presentaba quemaduras congruente. La prenda pareció haber vivido una historia diferente a la del hombre que la vestía. Una historia de tensión, de gravedad alterada o de exposición a una energía no reconocible. Luego estaba la piel. Aunque no tenía marcas de violencia, presentaba un patrón de microabrasiones casi microscópicas, como si pequeñas partículas hubieran golpeado su cuerpo durante segundos a gran velocidad. No era arena. No era grava. El forense dijo que la textura le recordó a lo que ocurre cuando se expone la piel a una especie de corriente de aire comprimido con minúsculas partículas suspendidas. Algo que ocurre, por ejemplo, en ciertas pruebas aéreas o cerca de motores experimentales. El punto más inquietante era el estado interno del cuerpo. Aunque no presentaba lesiones externas significativas, tenía múltiples fracturas internas, costillas, cartílagos, pequeñas fisuras en la columna, signos de compresión en órganos internos. Era como si una fuerza invisible lo hubiera aplastado por dentro. No era algo que se ve en caídas normales, donde el impacto externo deja huellas claras. Aquí no había eso. Era como si el cuerpo hubiera sido sometido a una presión brutal antes de tocar el suelo, como si hubiera estado suspendido en el aire mientras algo lo comprimía.
Un investigador independiente, exmilitar retirado, propuso otra idea perturbadora. Las fracturas eran similares a las observadas en pilotos expuestos a fuerzas G extremas de manera repentina, pero sin los signos típicos de un accidente aéreo. Y eso conectaba el caso con otro misterio. En 1980 se habían reportado múltiples avistamientos de luces desconocidas sobre el valle de Yakima. Luces que ascendían y descendían de forma vertical, como si fueran objetos no sujetos a las leyes habituales de la aerodinámica. Hubo incluso reportes de habitantes que afirmaban haber visto columnas de luz, exactamente como las descritas por los pueblos nativos de la zona. Algunos decían que eran como tubos transparentes que bajaban desde el cielo y se traducían en un brillo silencioso que iluminaba partes del bosque durante minutos. En ciertos relatos más antiguos, se hablaba de que quienes eran atrapados en esas columnas sufrían desorientación, parálisis temporal o incluso desapariciones cortas, para luego regresar sin memoria del evento. Lo más inquietante es que estas historias coincidían con episodios reales documentados por la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos No Identificados, que había recibido reportes desde los años 50 sobre luces erráticas en el valle, luces que parecían interactuar con la Tierra. Esos documentos, desclasificados décadas después, revelaban que Yakima era considerada un punto caliente de actividad anómala, al nivel de lugares como Skinwalker Ranch o el Bosque de los Suicidios en Japón, pero con un perfil mucho más discreto porque la mayoría de los fenómenos ocurrían en zonas rurales. En este contexto, la hipótesis de que el Yakima Yondu hubiera sido víctima de un fenómeno desconocido cobró fuerza, aunque jamás fue aceptada oficialmente. Aún así, algunos testigos afirmaron haber visto un destello inusual en el cielo aquella noche, un destello que no coincidía con aviones ni helicópteros. Era un destello blanco, casi violeta, que vibró por unos segundos y luego desapareció sin dejar rastro ni sonido. El hombre que apareció muerto cerca de las vías no solo representaba un cuerpo sin nombre, representaba una ruptura en la comprensión misma de la física cotidiana. Algunos oficiales sugirieron que, tal vez, había caído de un avión pequeño, pero no hubo reportes de aeronaves en la zona, y los radares no registraron actividad. Otros especularon que pudo haber sido víctima de un secuestro y arrojado desde un vehículo o una estructura oculta, pero nuevamente, ninguna evidencia respaldaba esa teoría. Con los años, el cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre, marcada solo por una placa sencilla con la fecha del hallazgo. Pero incluso ahí, en ese lugar humilde, sigue generando preguntas. Quienes han visitado la tumba aseguran que la hierba alrededor crece de forma diferente, más áspera, más densa, como si la tierra misma hubiera absorbido algo inusual del cuerpo. No es algo confirmado científicamente, pero es un detalle que muchos consideran significativo. Los documentos oficiales permanecen archivados, pero varias páginas están tachadas o fueron eliminadas, lo que sugiere que ciertos organismos del gobierno consideraron el caso más sensible de lo que admitieron públicamente. Y eso abre otra puerta. ¿Qué sabían que no quisieron decir? Había algo en el cuerpo, en la ropa, en la escena, que sugería tecnología o influencia no humana. Hubo análisis que no fueron revelados. Hay quienes creen que el Yakima Yondu fue víctima de un experimento fallido. No necesariamente extraterrestre, sino humano. Algún proyecto clandestino, quizá relacionado con manipulación atmosférica, teletransporte fallido o pruebas de aeronaves que utilizaban principios desconocidos. En los años 80 hubo rumores persistentes de que ciertas bases militares estaban explorando la física de campo unificado, un concepto avanzado que implicaba manipular la gravedad. Esas investigaciones, aunque nunca confirmadas,
podrían haber generado resultados catastróficos para cualquier sujeto humano expuesto. En esa teoría, el hombre habría sido testigo o participante involuntario de un experimento en el que la materia se desplazaba a través del espacio de forma no convencional. Si algo salió mal, si el campo se colapsó, si la energía fluctuó, si el sistema falló, podría haber sido literalmente expulsado desde una altura desconocida o desde un punto suspendido en el aire. Eso explicaría la ausencia de un punto de caída visible, la falta de sonido, las fracturas internas y el estado extraño de su ropa. Pero hay una teoría aún más inquietante. Una que muchos temen pronunciar porque implica algo más grande que un experimento fallido o una anomalía física. Implicaría la existencia de aperturas, brechas, rasgaduras en el espacio. Aquello que algunos llaman portales. Según esta teoría, el hombre podría haber sido víctima de un cruce accidental. Podría haber estado en un lugar completamente normal cuando una abertura temporal o dimensional se formó cerca de él. Algo tan breve y silencioso que nadie lo habría notado. Si entró en esa abertura, aunque fuera por segundos, su cuerpo pudo haber sido sometido a fuerzas desconocidas antes de ser expulsado violentamente de vuelta a nuestro mundo. Esa expulsión explicaría las fracturas internas y la desorientación física. También explicaría la ausencia de huellas, rastros o testigos. Y explicaría por qué cayó sin sonido. Porque no cayó desde aquí. Cayó desde un punto en el que el espacio no se comporta como lo conocemos. Esta idea, por más fantástica que parezca, tiene paralelos en relatos de física teórica avanzada. Hay documentos que sugieren que en ciertos puntos de la Tierra, debido a interacciones geológicas, electromagnéticas y gravitacionales, podrían formarse breves distorsiones. Yakima, según algunos investigadores esotéricos, se encuentra justo encima de uno de esos puntos. Esto no es oficial, pero se menciona en círculos de estudio de anomalías. Lo fascinante es que varios habitantes de Yakima han reportado desapariciones breves. Personas que desaparecen por minutos y regresan sin recordar lo ocurrido. Personas que ven flashes de luz sin fuente visible. Incluso animales que aparecen en lugares cerrados sin explicación lógica. La idea de que alguien pudiera haber sido arrastrado momentáneamente a otra dimensión, o a un espacio intermedio donde la física no opera como aquí, suena terrorífica, pero también es la única explicación que encaja con todo lo que el caso del Yakima John Doe dejó atrás. Y así, el misterio sigue vivo. Cada elemento, cada detalle, cada testimonio forma una narrativa que se resiste a ser encerrada en una caja de explicaciones simples. No sabemos quién fue ese hombre. No sabemos de dónde vino. No sabemos por qué su cuerpo parecía haber sufrido fuerzas imposibles. No sabemos por qué nadie lo escuchó caer. Pero sí sabemos una cosa. Un hombre apareció muerto en un lugar donde no debería haber estado, con heridas que no deberían existir, con una historia que no debería ser real, y sin embargo, lo es.